y vimos que si en la línea de transmisión hay una onda cuya diferencia de potencial es V de xt progresiva, o sea que se mueve hacia un lado solo, entonces I valía V dividido lo que se llama impedancia característica Z sub 0 de la línea, donde Z sub 0 es la raíz de la inductancia por unidad de longitud dividido la capacidad por unidad de longitud. Ahora la pregunta es, ¿cómo se calculaba L y cómo se calculaba C? ¿Cómo se calculaba la inductancia por una longitud y cómo se calculaba la capacidad por unidad de longitud? Y se lo vieron en Física 2, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Para eso vamos a compartir el PDF bolilla 2 en este caso. Y vamos a considerar esta línea coaxial donde tenemos que calcular la capacidad y la inductancia. Empecemos por la capacidad. Recuerden que la capacidad es un factor geométrico y por lo tanto da lo mismo como se la calcule, de la forma en que se la calcule. Entonces, para calcularla ponemos una FEM de continua, FEM 1, como la que está a la izquierda, y ponemos una resistencia a la derecha. Como es continua, va a circular el estado estacionario, una corriente, ya estamos, porque ahí se salió de... Como quiero hacer comentarios hasta que sale el cuadro. Qué raro, desapareció parte de... Desapareció parte de la hoja. Justo lo que estaba en pantalla. No sé si hay que esperar o directamente cargarla de vuelta. Vamos a cargarla de vuelta. Ahí volvió a aparecer. Espero que ahora me deje comentar.
Como les decía, para calcular la capacidad ponemos una diferencia de potencial, que es la FEM, una resistencia, y va a haber un campo eléctrico, dado que entre el cable de adentro y el cable de afuera, perdón, entre el cable interno, entre el alambre interno y la malla externa, hay un campo eléctrico, ¿sí? Dada la diferencia de potencial que hay entre los dos, entre el alambre interno y la malla. Ahora sí. ¿Recuerdan cómo era el campo eléctrico de un alambre? Se sacaba con la ley de Gauss. Y el campo eléctrico de un alambre era el que está marcado acá, que yo estoy poniendo en rojo, lambda sobre 2pi epsilon r. Ese campo eléctrico lo integro entre A y B, donde A es el radio del conductor interno y B es el radio interior de la malla. ¿Los ven que los marqué ahí en el cable? A y B, los marqué. Bueno, en ese hueco hay campo eléctrico entre A y B. A es el radio interior, entonces, y B es el radio de la malla. Integro ese campo eléctrico y me da lambda sobre 2pi epsilon, logaritmo natural de B sobre A. Eso es la diferencia de potencial. Y ahora, ¿cómo calculamos la capacidad? La capacidad por unidad de longitud, si quieren preguntar algo, hablen, porque yo no estoy viendo no puedo ver el chat, ¿sí? Así que cualquier cosa pregunten hablando. La capacidad por una longitud, que es esta, es C sobre L0. O sea, capacidad total sobre la longitud del cable. Por unidad de longitud es la total dividido la longitud del cable. ¿Y la capacidad total qué era? Q sobre delta B. Por definición. Pero a la vez, Q sobre L0, ¿qué es? Lambda. ¿Recuerdan que era lambda? Lambda era la carga por unidad de longitud. Dividido delta B. Despejo lambda dividido delta B y me queda que la capacidad por unidad de longitud es 2pi epsilon sobre el logaritmo natural de B sobre A. Eso por el lado de la capacidad por una unidad de longitud. Y ahora vamos a la inductancia por unidad de longitud. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cualquier cosa digan porque no veo el chat. Bueno. Vamos al circuito. Sí. Sí, el último paso me genera, digamos, desde lambda sobre la diferencia de volumen. Es lambda sobre la diferencia de potencial. Acá está, acá arriba, está la diferencia de potencial igual a lambda sobre 2pi epsilon, logaritmo natural de B sobre A. Paso dividiendo delta B y paso multiplicando 2pi epsilon y dividiendo el logaritmo natural de B sobre A. O sea que perfecto, sale... No había visto lo de arriba, porque recién acabo de entrar. Claro, sale de ahí. Bien, bien. Gracias. Entonces la capacidad por longitud queda así, 2pi por la permitividad, 2pi por la permitividad, sobre el logaritmo natural del radio de la malla dividido el radio del conductor interno. Esto, por supuesto, en farad sobre metro. Profe, a mí me quedó bien claro
de dónde salía el B y el A en el gráfico de arriba. No lo pude ver bien. Sí, porque queda integral, de esta integral que está acá, queda integral de diferencial de R sobre R. Lo estoy marcando arriba. Integral de diferencial de R sobre R entre A y B. Sí, pero los valores A y B, ¿qué vendrían a ser? A y B son los valores donde está el campo eléctrico. Porque el campo eléctrico, ¿dónde está? Ah, ahí están, ahí los vi. Bien. Claro, está en la figura, justamente. Hay que tener en cuenta eso. A es el radio del alambre interior y B es el radio hasta el centro, ¿no? De la malla. La malla es el cable de afuera. Entonces, bueno, el campo eléctrico, ¿dónde está presente? En el hueco, porque dentro del conductor no está. Entonces, se integra ese campo eléctrico en el hueco entre A y B y de ahí sale logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. Perfecto, gracias. Y ahora vamos a la inductancia por unidad de longitud. Nuevamente colocamos una FEM de continua, una resistencia en la punta, y como ustedes saben, se produce la corriente. ¿Cuánto vale la corriente cuando la onda recién salió? Cuando la onda recién salió, la corriente vale FEM1 sobre Z0. Pero cuando la onda ya se ha reflejado muchas veces y llega al estado estacionario, ¿cuánto vale la corriente? FEM1 sobre R. ¿Sí? Eso después de muchas reflexiones y que haya llegado al estado estacionario. Bueno, entonces la corriente va a ser esa, que va a circular por el cable de adentro para la derecha y por la malla, ¿la ven? Y por la malla va a estar volviendo hacia la izquierda. ¿Cómo se calculaba la inductancia? Se calculaba como el flujo propio dividido la corriente propia. Flujo magnético, ¿no? Si esto es L0, voy a marcarlo acá. Si esto es L0, la longitud del cable, entonces el flujo magnético, ¿dónde se produce? Se produce en esta área. Calculen que el flujo magnético era de un cable, por ley de Ampère se calculaba y era que lo rodeaba el cable, ¿no? Era así. Si el cable es este, lo rodeaba así. Lo estoy haciendo, miren la figura mía. El cable es este y el flujo magnético, el campo magnético lo rodeaba así. Eso es lo que está pasando acá. Hay un flujo magnético que está dando vuelta por acá adentro. Y justamente es en esta área que voy a marcar donde hay que calcular el flujo. Esta área que estoy marcando acá. Entonces el flujo magnético, que va a ser la integral de área del campo magnético. ¿Y cuál era el campo magnético? El campo magnético era mu por I sobre 2πr. Y eso salía de la ley de Ampère. Que el campo magnético de un alambre era mu por I sobre 2πr. ¿Recuerdan? Bueno, eso hacemos la integral de área, para eso hacemos la integral diferencial de z entre 0 y L0 y la integral de diferencial de R entre A y B. Haciendo esa integral nos queda que el flujo magnético vale mu por I por L0 sobre 2pi logaritmo natural de B sobre A.
Y ahí calculamos la inductancia por unidad de longitud. L por unidad de longitud es la inductancia total dividido el largo del cable. Pero la inductancia total, que es el flujo magnético dividido la corriente. Y entonces pasamos dividiendo al flujo magnético que habíamos calculado recién, le pasamos dividiendo la corriente y la longitud. Y nos queda que la inductancia por unidad de longitud es mu sobre 2pi, logaritmo natural de B sobre A. Perdón, esto se mide en Henry sobre metro. Esto permite calcular, ¿qué cosa? Habiendo calculado L y C, sale enseguida que si reemplazan la velocidad de propagación, les da 1 sobre raíz de LC y termina dando 1 sobre raíz de mu epsilon. Y el Z0 se calcula con la L y la C, que habría que calcularlo, pero no lleva mucho tiempo, es raíz de L sobre C. Bueno, a ver si... Es que si lo hago acá en el aire no quiero errarle, por eso prefiero dejarlo así, pero la idea es que reemplacen la L que está acá, que recién despejamos, y la capacidad por unidad de longitud que estaba en la página anterior. Eso lo reemplazan en Z0 y calculan Z0. Y por supuesto se va a medir en ohms. Bueno, lo mismo, hay otro tipo de línea, que es la línea coaxial. La línea coaxial es esta, y la línea bifilar. La línea bifilar no está hecha en el apunte. Pero les digo más o menos cómo se hace. Tenemos un cable. Otro cable. Ahí está. Y vamos a poner una FEM. Todo esto para calcular la capacidad y la inductancia, ¿no? Es una FEM de continua. Y en la punta ponemos una resistencia. Y resulta que a causa de la FEM de continua se produce una diferencia de potencial, que coincide con la FEM, delta B igual a la FEM, y se produce una continua, una corriente continua, que en un principio, cuando recién se cierra la llave, es la FEM sobre Z0, y por otro lado, cuando ya se produjo el estado estacionario, después de múltiples reflexiones, es FEM sobre R. Entonces vamos a poner un par de ejes. Lo voy a poner acá, a mi eje Y, y acá en el medio voy a poner
mi eje Z. Entonces voy a suponer una cosa. Primero, que la distancia entre cables, entre centros de cables, es D. Y voy a suponer que el radio del cable es A. Entonces, en un punto cualquiera, que podría ser este, que marqué ahí, y que está a una distancia Y del origen, vertical, existe un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Es el campo eléctrico del cable de arriba, que es lambda sobre 2pi epsilon por la distancia del cable. La distancia del cable es d sobre 2 menos i, más, porque quedan a favor los dos campos, lambda, que es el que produce el cable de abajo, sobre 2pi epsilon d sobre 2 más i. Bueno, así queda el campo eléctrico que hay en ese punto, entre a distancia Y del origen y entre los dos cables. ¿Preguntas hasta acá? ¿Saben dónde sale, no? Es la suma del campo que produce el alambre de arriba más el campo que produce el alambre de abajo. Bien. Haciendo delta B, es la integral de E diferencial de R entre menos D sobre 2 en el hueco, ¿no? Entre menos D sobre 2 más A y D sobre 2 menos A, esta diferencia potencial queda ahora les digo que queda lambda sobre pi por epsilon logaritmo natural
de D menos A sobre A. Esto no está en el apunte, ¿eh? Entonces, si lo quieren copiar, así. Bueno, eso es delta B. Pero la capacidad por una longitud termina quedando. Bueno, eso es una C. Intenté hacer una C. Vamos a hacerlo mejor. Ahí está mejor. Queda pi por epsilon sobre el logaritmo natural de D menos A sobre A. Eso para la línea bifilar. La coaxial está hecha en el apunte. Y por otro lado, el campo magnético. Con el campo magnético calculamos el flujo que va a haber en el área entre los dos cables. O sea que el flujo magnético va a quedar integral de diferencial de Z entre 0 y L0 integral entre menos D sobre 2 más A y D sobre 2 menos A del campo magnético. El campo magnético es la suma de los campos magnéticos de los dos alambres. O sea que va a ser mu0 mu por i. Y general es mu0, pero bueno. Hacemos genérico mu por i dividido 2pi D sobre 2 menos i. Ese es el campo que hace el alambre de arriba. Más mu por i sobre 2pi pero esta cosa no deja escribir. D sobre 2 más i. Esto diferencial de i. Campo magnético del alambre de arriba más campo magnético del alambre de abajo, integrado en el hueco que hay entre los cables. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta antes de que cambie de pizarra?
Con esto queda enseguida, ¿sí? Bueno, cambio de pizarra entonces y de ahí sale L. Igual a mu sobre pi logaritmo natural de d menos a sobre a. Esto es entonces el caso de la línea bifilar. Entonces, bueno, con eso más o menos ya saben cómo calcular, o ya saben cuánto da la inductancia y la capacidad por una longitud de la línea bifilar y del cable coaxial, y de la línea coaxial. ¿Sí? Estas dos apréndanlas porque se pueden llegar a tomar. Tanto el cable coaxial como la línea bifilar. ¿Queda alguna duda antes de cambio de tema? Bueno, vamos a ver energía en la línea de transmisión, que está en la página 32 del apunte. Bien, no sé si recuerdan de física 2 pero si tenemos una capacidad C y una diferencia de potencial Vc, entonces la energía que está almacenada en el capacitor es un medio de C por Vc cuadrado. Esa es la energía almacenada en el capacitor. ¿Quieren saber dónde sale? Esto es energía, la U, ¿no? Sale de lo siguiente. La energía, ¿qué es? Lo que se va almacenando mientras se carga. Y va a ser la integral de Vc por I por diferencial de T. Esto es una C, ¿no? Esto no me va a dejar escribir nunca. No sé por qué lo hicieron así. Vc por I diferencial de T. O sea, mientras se va cargando, la potencia Vc por I integrada en el tiempo diferencial de T es la energía que se va cargando en el capacitor. Cuando ¿y qué es I diferencial de T? I diferencial de T es diferencial de Q. Pero a la vez, ¿qué es Q? Es C por B. Y de ahí sale justamente
la fórmula que yo les decía. Procediendo de una forma parecida, podemos decir que si hay una inductancia L por la cual circula una corriente I, la energía almacenada en la inductancia es un medio de L por I cuadrado. Y estas son energías totales, o sea, son en joules, tanto la del capacitor como la de la inductancia. Eso es lo que está en el apunte. Lo que no había puesto en el apunte es de dónde sale la deducción de, por ejemplo, la energía en el capacitor. Esta parte no la había puesto en el apunte. Pero para que vean de dónde sale. Bueno, entonces, ¿qué es lo lógico que dé la energía por unidad de longitud de una línea de transmisión? Es solamente cuestión de reemplazar, si la energía tiene que ser por unidad de longitud, es solamente cuestión de reemplazar la capacidad por la capacidad por unidad de longitud y reemplazar la inductancia por la inductancia por unidad de longitud. Si hago eso, voy a obtener la energía por unidad de longitud mu sub u. ¿Por qué le pongo mu sub u y no le pongo u? Porque al igual que la cuerda, esta onda no tiene área transversal, o sea que es por unidad de longitud. Por eso le pongo mu sub u. Es un medio de L por I cuadrado más un medio de C. Perdón. Por la L por unidad de longitud, ¿no? Un medio de L por I cuadrado de esta L, ahora sí, más un medio de esta C por B cuadrado. Esta, por supuesto que I es I de xt, porque es una onda. Y B es B de xt, porque es una onda. Y por supuesto, mu sub u es de xt también. Bueno, eso se mide, por supuesto, en joules sobre metro. Se mide en joules sobre metro. Bien. ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué pasa con la potencia? Recuerdan que en todas las ondas calculábamos S, el vector de Poynting. Pero acá no calculamos S. ¿Por qué? Porque no hay área transversal. En vez de S, calculamos directamente la potencia, porque no hay área transversal.
Entonces, si esta es la línea de transmisión, vamos a hacer en este punto, no puede ser. Ahí. En este punto x0, ¿cuánto vale la potencia que atraviesa ese punto? Si sabemos la diferencia de potencial V y sabemos la corriente I. Evidentemente, la potencia que va a estar atravesando va a ser V por I. Donde pero V por I, ¿qué es? Son funciones de X y de T. Funciones de X y de T. Entonces, la potencia I sub U que atraviesa la línea es V de xt por I de xt. Esto sería como el S, nada más que no es S porque no hay área transversal. Y se mide, como no hay área transversal, se mide directamente en watts. Bueno, ¿qué pasa si la onda es progresiva? No digo plana porque no hay área transversal. Así que no tiene sentido hablar de plana. Pero sí tiene sentido hablar de progresiva. Si la onda es progresiva, entonces un medio de L, esto sería mu sub U sub L, ¿no? Que es un medio de L por I cuadrado. Es la energía por unidad de longitud dada la inductancia, ¿no? Mu sub U sub L. Un medio de L por I cuadrado. ¿Pero qué es I cuadrado? Es V de xt al cuadrado dividido z0 al cuadrado. Pero z0 al cuadrado, ¿qué es? Raíz de L sobre C al cuadrado en el denominador. Y esto da un medio de C
por b cuadrado. ¿Pero esto qué es? Mu sub u sub c. ¿Qué demostramos? Que la energía por unidad de longitud de la inductancia para una onda progresiva es igual a la energía por unidad de longitud capacitiva. Sigue pasando lo mismo que con las ondas anteriores. ¿Qué pasaba en las ondas anteriores? La energía eléctrica del campo eléctrico era igual a la energía del campo magnético. La energía potencial era igual a la cinética, en el caso de la onda sonora. También la energía potencial era igual a la energía cinética, la onda en cuerdas. Y se sigue produciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, en la onda progresiva, ¿qué va a pasar? Mu sub u sub L va a ser igual a mu sub u sub C y eso implica que mu sub u lo podemos calcular duplicando mu sub u sub L o duplicando mu sub u sub C. Bien. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere que le repita alguna parte? Profe, una pregunta. Dijo que la energía era energía por unidad de longitud inductiva es igual a la capacitiva, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. En la onda progresiva. O sea, onda para un solo lado. Por otro lado, ¿qué es lo que se produce en la onda progresiva? No me queda mucho espacio abajo, así que voy a tener que cambiar de pizarra. ¿Qué pasaba en las otras ondas? S era igual a más menos U por C. Pero, ¿cuál es el problema acá? Que no hay área. Entonces, el equivalente de esto es I sub U de xt igual a más menos mu sub U de xt por C. Eso es parecido a esto, nada más que es lo mismo que pasaba para la onda en cuerdas y se vuelve a repetir para esta onda que tampoco tiene un área transversal. Bien, como ejemplo, y este ejemplo cópienlo porque no está en el apunte. Vamos a ver una onda armónica. Supongan que por una línea de transmisión se mueve una onda armónica en una sola dirección. Por ejemplo,
ejemplo, porque todavía no llegó a la otra punta, o porque llegó a la otra punta y está adaptada. Entonces, al estar adaptada, no se produce reflexión, que es lo que vimos en la clase pasada. Entonces van en una sola dirección, armónica progresiva. Bueno, ¿cuánto vale B de XT? B de XT va a valer B0 coseno de K por X menos omega T más fase inicial. Bien. ¿Cuánto vale la corriente? Es V dividido ¿qué cosa? La impedancia, Z0. Z0, claro, la impedancia. Y esto es por coseno de K por X menos omega T más fase inicial. ¿Cuánto vale I sub U? V por I. O sea, V0 cuadrado sobre Z0 coseno cuadrado de K por X ahora no me deja escribir. Un segundo. Vamos a borrar esto. Volvemos al lápiz. K por X menos omega T más delta inicial. ¿Cuánto vale la potencia media que va a circular por la línea? Es como ¿cómo se podría decir? La equivalente a la intensidad. Nada más que como no hay área transversal, es la potencia directamente. Potencia media. Vamos a poner potencia media entre corchetes para que se note que es media. La potencia media es el valor medio de I sub U. Y va a terminar valiendo, cuando hacemos el promedio de un coseno cuadrado, ¿cuánto da? Un medio. Entonces queda B0 cuadrado sobre 2Z0. Esta es la potencia media. Que circula por la línea, ¿de acuerdo?
Si la onda es armónica y progresiva. Bueno, vamos a la página 33. Del apunte, y ahí aparece la distribución espacial de la energía. Así que voy a compartir el PDF y vamos a ir directamente al PDF. Bueno, ahí en la figura tenemos una línea de transmisión donde hemos puesto una FEM de continua y una resistencia de continua para simplificar las cosas. Nada más que para eso. La idea que quiero transmitirles con este capítulo, con este tema que estamos empezando, es que en la línea de transmisión la energía la lleva el campo electromagnético que rodea a la línea. El campo electromagnético que rodea a la línea es la que lleva la energía desde la FEM hasta la carga. Y vamos a ver cómo funciona. Como ven, el cable de arriba tiene carga positiva porque está conectada al positivo de la FEM, y el cable de abajo tiene carga negativa porque está conectado al negativo de la FEM. Entre ambos cables se produce un campo eléctrico. Es más, si lo miran de costado, ahora ven la figura de abajo. Si lo miran de costado, si lo miran del costado izquierdo al cable, van a ver que el cable de arriba lo van a ver como un tubito, como entrante, digamos, y el cable de abajo como un tubito saliente. ¿Me siguen? Entonces, entre los dos cables se produce un campo eléctrico que es más o menos el de un dipolo. Que es el que marca las líneas azules. Justamente eso. Ven que de la carga positiva sale el campo eléctrico y el campo eléctrico llega a la carga negativa. Eso lo marcamos en el gráfico de arriba. En el gráfico de arriba, el campo eléctrico que está en azul sale del cable de arriba y llega al cable de abajo. Por otro lado, hay campo eléctrico que viene desde el menos infinito y llega al cable de abajo en forma vertical, y hay campo eléctrico que sale del conductor de arriba y se va hasta el infinito. ¿Sí? Eso es por el lado del campo eléctrico. Y por el lado del campo magnético tenemos la suma de los campos magnéticos de las dos corrientes. ¿Cómo se sacaba el campo magnético de un cable? ¿Para dónde va? Con la regla del tirabuzón. Con el pulgar apuntan hacia la corriente de la mano derecha, con el pulgar de la mano derecha apuntan hacia la corriente, y los dedos les dice hacia dónde gira el campo magnético. Entonces, si en el cable de arriba apuntan con el dedo pulgar hacia la derecha, los dedos les dice que el campo
magnético por arriba es saliente y por el medio entre los cables es entrante. Del mismo modo, planteando la misma regla del tirabuzón en el cable de abajo, les da que el campo magnético es entrante entre cables y saliente por debajo del cable. Yo no estoy viendo el chat, si cualquier cosa tienen alguna pregunta, me hablan y lo respondo. Profe, ¿podría repetir eso último, por favor? Lo de los cables y de que es saliente, Sí, usando la mano. claro. Vamos a poner un color, por ejemplo, un color que no esté acá, el verde. Bueno, la mano derecha, el pulgar apunta hacia la corriente. En el cable de arriba la corriente va hacia la derecha. Entonces pongo mi pulgar para donde apunta la corriente del cable y mis dedos me dicen hacia dónde gira el campo magnético. Entonces mis dedos dicen que el campo magnético gira, y lo estoy marcando en verde, de esta manera. ¿Se ve en verde? Bueno, si hago lo mismo, sí, si hago lo mismo con el cable de abajo, pero ahora el cable de abajo lleva campo magnético, el cable de abajo lleva corriente hacia la izquierda, pongo mi pulgar hacia la izquierda y mis dedos marcan que el campo magnético hace esta vuelta alrededor del cable. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí me doy cuenta de que entre cables el campo magnético es entrante, porque tanto el cable de arriba como el cable de abajo contribuyen a favor para que el campo magnético entre. En cambio, por encima del cable de arriba, el campo magnético es saliente. ¿Por qué? Porque los campos magnéticos, las contribuciones de ambos cables se restan, pero el cable de arriba está más cerca. Lo mismo pasa por debajo del cable de abajo. Por debajo del cable de abajo hay un campo magnético saliente a causa del cable de abajo y hay un campo magnético entrante a causa del cable de arriba. Se restan, pero como el cable de abajo está más cerca, termina ganando el cable de abajo y por lo tanto el campo magnético por debajo del cable de abajo es saliente. ¿Sí? ¿Queda pregunta pendiente? Bueno, como ustedes saben, ¿hay un color mejor que este? Bueno. Como ustedes saben, E es igual a E vector H. O E o S, lo estoy marcando en verde acá, igual a 1 sobre mu E vector B. Uno sobre mu E vector B. Si hacen S en cualquier lado que lo hagan, ¿qué es lo que les va a dar? Que el S, ¿cómo se hace el producto vectorial? Con la mano derecha mueven los dedos por el camino más corto entre E y B. Entonces el S les da para la derecha. Ahí lo estoy marcando. Arriba también el S para la derecha. Y el S para la derecha.
Acá ponemos un eje X. Este es el punto X1. Y este, por ejemplo, sería el punto X2, donde el S también da para la derecha. Bien. ¿Está claro que S va para la derecha? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El vector S, que está en el espacio que rodea los cables, es el que va llevando la energía entre la fuente y la carga. El vector S sale de la fuente y se mete en la resistencia R. Y la línea de transmisión lo va llevando en el campo electromagnético que lo rodea. Eso es lo que quería que vieran. Que la energía, que nosotros lo que hicimos fue un modelo circuital de la línea de transmisión. Si bien nosotros hicimos un modelo circuital de la línea de transmisión es una línea física. Y en la línea física de transmisión, la energía realmente está siendo llevada por el campo electromagnético que está rodeando la línea. Eso es lo que muestra acá, ¿no? Bueno, ¿por qué marqué el punto X1 y el X2? Porque como el campo eléctrico es el mismo en X1 que en X2, porque la diferencia de potencial es la misma, y como el campo magnético también es el mismo en X1 y en X2, entonces el S es el mismo en X1 y en X2. El valor de S no varía entre el punto X1 y el punto X2. O sea que el S es uniforme a lo largo de toda la línea. Entre que sale de la fuente hasta que llega a la resistencia R. Sí, siempre les sigo pidiendo que cualquier cosa hablen, ¿sí? Porque no estoy viendo el chat. ¿Te puedo hacer una consulta, profe? Sí. ¿Esto siempre es válido aunque la FEM sea continua o tiene que ser alterna? No, yo hice el ejemplo para corriente continua. Si ponemos una corriente alterna, también el S va para la derecha. ¿Por qué? Porque lo voy a dibujar por acá abajo, en otro color. Se me va a cambiar el color de todo, lo único. Ah, se me cambió el color de parte y de otra parte no sé por qué. Bueno, no importa. Si es corriente alterna, y estoy dibujando un cable abajo, va a haber una parte con diferencia de potencial positiva y corriente positiva. Y una parte con diferencia de potencial negativa y corriente negativa. Entonces, el campo eléctrico, ahora me va a cambiar de color todo, eso es lo que tiene, claro, me cambia de color todo y no puedo hacer de varios colores. No sé cómo hacer que... A ver si puedo hacer algo. Un segundo, cambio de vuelta. Ahí lo hice.
Bien. Entonces acá hay un campo eléctrico que va para abajo y acá hay un campo eléctrico que va para arriba. Y acá hay un campo magnético que va para adentro y acá hay un campo magnético que va para afuera. Entonces, en ambos casos, el S te da para la derecha. Yo lo quise simplificar haciendo corriente continua para que digamos, no tener que explicar tanto, pero siempre el S en la onda progresiva, el S va desde la fuente hacia la carga. Claro, está bien. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, yendo para abajo, vamos a la página 34. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si los cables no son ideales? O sea, si los cables tienen resistencia. Si los cables tienen resistencia, hace falta un campo eléctrico para impulsar, lo voy a dibujar acá, un campo eléctrico E, que le puse E sub P, por pérdidas, E sub P, E de pérdidas, E de pérdidas que va a favor de la corriente. O sea, cuando el cable es real, cuando el cable tiene resistencia, resulta que se cumple esta ecuación que voy a escribir acá, que J es sigma por EP. J es la J de corriente, la densidad de corriente, sigma es la conductividad eléctrica, sigma es la conductividad eléctrica y E sub P es el campo de pérdidas. ¿Qué pasa, por otro lado, en la línea ideal, la que no tiene resistencia? ¿Cuánto vale sigma, la conductividad? Infinito. En una línea sin pérdidas, en una línea sin resistencia, sigma, la conductividad vale infinito. Y el campo eléctrico, entonces, vale cero. ¿Por qué? Porque infinito por cero les da una J, que es finita. ¿Sí? Infinito por cero da finito, que es J. En cambio, cuando la línea tiene pérdidas, sigma no es infinito y por lo tanto necesitan un campo finito para mantener la corriente circulando J de un valor finito. Bien, eso es el campo EP, que está acá escrito como J sobre sigma igual a corriente sobre sigma por área. J era la densidad de corriente, que es I sobre área, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? No veo el chat. Si tienen preguntas y quieren hablar. Bueno. ¿Qué es lo que produce que haya un campo así de pérdidas a lo largo del cable? Obviamente, por fuera del cable, el campo de pérdidas también existe. ¿Por qué? Porque si hacemos, ahora voy a marcar una línea en rojo, si hacemos un circuito cerrado,
que es este que estoy marcando en rojo, la integral del campo eléctrico tiene que dar 0, porque la diferencia de potencial cerrada es 0. Entonces, el campo eléctrico por dentro es el mismo que el campo eléctrico por fuera. O sea que por fuera del cable también se manifiesta un campo eléctrico. Ese pequeño campo eléctrico de pérdidas que hay en el cable se suma con el campo eléctrico vertical que hay entre cables. Este campo eléctrico que hay entre cables se suma con el campo eléctrico de pérdidas. ¿Qué da eso? Da un campo eléctrico que está oblicuo. Y eso lo podemos ver en el circuito que está acá. Las líneas de campo eléctrico, que son las azules, ya no son verticales perfectas, sino que son líneas levemente oblicuas. Si ahora calculamos el vector S con esas líneas oblicuas, resulta que el vector S también es oblicuo. Y ahí vemos cómo el vector S, si bien va para la derecha, en parte se mete dentro de los cables. Claro, los cables tienen resistencia. De la misma forma que cuando la onda llega a la derecha se mete a la resistencia, el S, de la misma forma que el S cuando llega a la derecha se mete en la resistencia, en el camino donde también hay resistencia, el S se mete dentro de los cables. Ahora, si el S se mete dentro de los cables, ¿qué pasa entre el punto X1 y el punto X2? Obviamente, el S va a ser mayor en X1 que en X2. Porque si el S se va metiendo en los cables, cada vez queda menos S que va circulando hacia la derecha. Porque el S se va metiendo en los cables y cada vez queda menos del que sigue circulando, ¿no? Es como si, no sé, si llevo arena en la mano y se me va cayendo arena, cada vez en la mano llevo menos, ¿no? Lo mismo. ¿Y cómo se explica que el S sea cada vez menor? El hecho de que S sea cada vez menor se explica porque el campo eléctrico es cada vez menor. Porque al haber pérdida, ¿qué pasa? La diferencia potencial en X1 es mayor que la diferencia de potencial en X2. Al ser mayor la diferencia de potencial en X1, el campo eléctrico es mayor en X1 que en X2. Y entonces se puede... Eso explica por qué el S es mayor en X1 que en X2. Pese a que el campo magnético sí se mantiene. Campo magnético en X1 es igual al campo magnético en X2, pero no el eléctrico. El eléctrico es mayor en X1 que en X2. Y eso hace que S1 sea mayor que S2. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, ¿qué es la conclusión que hemos sacado? Que la energía la va llevando el vector S en el espacio que está rodeando los cables. En el caso del cable bifilar.
Si fuera una línea coaxial, sería en el espacio que hay entre el cable de adentro y la malla. Y por otro lado, que donde haya una resistencia, el S se mete. El S se mete y esa energía se disipa por efecto Joule. ¿Preguntas? No, ninguna. Bueno, con eso terminamos la bolilla 2 y vamos a empezar con la 3. Un segundo, ya vengo. Bueno, ahora sí, pasemos a la bolilla 3. Vamos a borrar pizarras. Y vamos a compartir una nueva. Bueno, vamos a hablar del tema de calor, de temperatura y todas esas cosas. ¿Qué es la temperatura, en primer lugar, para empezar? Es una medida de la energía interna de un cuerpo. ¿Qué es la energía interna? La energía interna se manifiesta de varias formas. Energía interna. Se manifiesta de varias formas. La primera es la traslación. ¿Qué es la traslación? Si tienen, por ejemplo, es algo que se manifiesta especialmente en los gases. Porque en un sólido no hay traslación. Pero en un gas, por ejemplo, que está en un recipiente, las moléculas se mueven y van rebotando en las paredes del recipiente. Y aunque no haya recipiente, igual las moléculas se van moviendo. Y eso hace que haya una energía cinética debida a la traslación. Como la traslación es en 3 dimensiones, hay 3 grados de libertad para la traslación. Un grado de libertad en X, un grado de libertad en Y y un grado de libertad en Z. Por cada grado de libertad que hay, la energía por molécula es K por T, donde K es la constante de Boltzmann. O sea que por traslación hay 3, K por T sobre 2, ¿no? 3 por K por T sobre 2, donde K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Eso es la energía interna debida a la traslación. Eso es especialmente por los gases. Los gases, en general, tienen 2 moléculas. La mayoría. Perdón.
una molécula con 2 átomos. La mayoría tiene una molécula con 2 átomos. Esa molécula, supongamos que sea así, puede llegar a rotar en este sentido y también puede llegar a rotar en este sentido, horizontal, o combinación de ambos. O sea que tiene 2 grados de libertad de rotación. Por cada grado de libertad también se suma K por T sobre 2. Lo que estoy diciendo es a temperatura intermedia, o sea, temperatura ambiente. ¿Cómo se manifiesta también la energía interna? Con vibración. ¿Vibración de qué? De los átomos. En este caso, la vibración se produce en los gases, pero especialmente a temperaturas muy altas. Pero es la causa principal de la energía interna de los sólidos. En los sólidos, la causa principal de la energía interna es la vibración. ¿Por qué? Porque en los sólidos no hay ni traslación ni rotación. La vibración en los gases, en este caso, es a temperaturas altas. Y por último, la energía de los electrones. Porque ustedes saben que los electrones tienen energía cinética, porque giran alrededor del núcleo, y energía potencial electrostática, porque están alrededor de un átomo cargado positivamente. Esas son las causas de la energía interna. Entonces, para un cuerpo determinado, cuanto mayor es la energía interna, mayor es la temperatura. Mayor energía interna, mayor temperatura para un cuerpo determinado. Ahora, para distintos cuerpos pueden tener misma temperatura, distintos cuerpos pueden tener misma T y distinta U. Por ejemplo, 1 litro de agua y 2 litros de agua. A la misma temperatura. ¿Cuál tiene más energía interna? Obviamente, el de 2 litros. Pero también para cuerpos que están hechos de distinto material, aunque pesen lo mismo, al tener la misma temperatura, no quiere decir que tengan la misma energía interna. Lo que sí sabemos es que para un cierto cuerpo, a mayor energía interna tiene mayor temperatura. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo en la página 2, porque la página 1 es la que dice apunte de clases de bolilla 3.
Lo que dice apunte de clase bolilla 3 es la página 1 y la página 2 es la siguiente. ¿Cómo podemos saber entonces cuando dos cuerpos están a la misma temperatura? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner los cuerpos dentro de paredes adiabáticas que no dejen salir el calor, la energía. Tenemos el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Inclusive hemos puesto una pared adiabática que separa los dos cuerpos. De modo que todavía no fluye ninguna energía. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En esta parte vamos a reemplazar la pared adiabática por una pared diatérmica. ¿Qué es una pared diatérmica? Es una pared que permite el paso de la energía, pero no de la masa. ¿Qué pasa cuando ponemos la pared diatérmica? Si bien la masa no puede atravesarlo, la energía sí. Y va a haber una transferencia de energía entre el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Más adelante vamos a ver que la transferencia de energía es I sub Q. Pero bueno, es potencia que se va transmitiendo del cuerpo de más calor, T1, mayor que T2, más calor, de mayor temperatura a de menor temperatura. Siempre la energía fluye desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el menor temperatura. Llega un momento que al principio esa energía es mucha, la que se va transmitiendo, pero cada vez empieza a transmitirse menos. ¿Por qué? Porque el cuerpo 1 cada vez tiene menos energía interna y el cuerpo 2 cada vez tiene más energía interna. Y llega un momento en que deja de fluir energía entre ellos. Cuando deja de fluir energía entre ellos, se puede decir no fluye energía entre C1 y C2, se puede decir que están a la misma temperatura. ¿Qué significa entonces? ¿Cuándo dos cuerpos están a la misma temperatura? Ahora los cuerpos, supongan que ahora que no hay una pared diatérmica, pero se puede definir, y de todas maneras, que dos cuerpos están a la misma temperatura cuando, si estuvieran separados por una pared diatérmica, no habría flujo de energía entre ellos. Entonces se puede decir que están a la misma temperatura. Bueno, el concepto que yo tengo, por lo menos, haciendo el paralelismo entre la parte eléctrica y la parte de calor, es que la temperatura es como el voltaje. Y la corriente de calor es como la corriente. Si yo tengo dos puntos al mismo voltaje, entonces no va a haber transferencia de corriente entre los puntos.
En cambio, si dos puntos están a diferentes voltajes, entonces va a haber transferencia de corriente entre los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la temperatura, si están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor. Y ya que estamos hablando de calor, ¿qué es el calor? No hay que confundir el calor con la energía interna. Una cosa es la energía interna, que está almacenada en un cuerpo, y la otra cosa es el calor que el cuerpo intercambia con su entorno o con otro cuerpo. Vamos a compartir otra pizarra. Entonces, si tengo un cuerpo 1 y un cuerpo 2, entre ellos puede intercambiarse una energía que se llama Q y es el calor. Y eso es lo que llamamos calor. Se suele medir en calorías, pero nosotros, que usamos el sistema internacional, vamos a medirlo en joules. ¿Sí? Se puede medir en calorías o en joules. Nosotros vamos a medirlo en joules. Esto entre un cuerpo y otro, o el cuerpo y su entorno. ¿Qué pasa? Una fórmula que ya seguramente habrán visto. ¿Qué pasa si a un cuerpo con temperatura T inicial le llega una cantidad de calor Q? Salvo que esté en un estado de cambio de transición, que eso no lo vamos a ver, lo que tiene que ver con calor latente, eso no lo vamos a ver. Supongamos que no cambie de estado. La llegada de la energía del calor Q va a hacer que suba la temperatura del cuerpo. La cantidad que sube la temperatura del cuerpo es igual a M por C por T final menos T inicial. Donde, que son M y C. M es la masa, que en las cuestiones de calor se suele usar gramos, pero nosotros vamos a usar kilogramos. Tengo el teclado en otro modo. A ver ahora. Kilogramos. Masa se mide en kilogramos. C es el calor específico. Que depende del material. Se suele medir en calorías sobre grado centígrado, pero nosotros vamos a medir en joule sobre kilogramo Kelvin, que son las unidades del sistema internacional. ¿Sí? Por ejemplo, el agua tiene un calor específico de 1 caloría sobre grado centígrado,
pero son 4180 joules sobre kilogramo Kelvin. Al producto M por C se lo llama capacidad calorífica. Capacidad calorífica. Ahora ya va a aparecer. Ahí apareció. C igual a M por C, capacidad calorífica. También es el producto de la masa por el calor específico. La diferencia del calor específico y la capacidad calorífica es que, lógicamente, si yo tengo 2 litros de agua, voy a tener más capacidad calorífica que 1 litro de agua. Pero el calor específico va a ser el mismo, porque es el calor específico del agua. El calor específico no depende de la masa. En cambio, la capacidad calorífica sí. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, de esta ecuación que está acá, vamos a escribirla de otra forma. Vamos a escribirla como Q igual a M por C por delta T. Ah, ¿cómo escribo delta? Lo voy a tener que escribir a mano. Q igual a M por C por delta T. Y ahora vamos a dividirlo por el tiempo que tardamos en insuflarle ese calor delta tiempo. Y esto va a ser igual a M por C delta T sobre delta T. Entonces, haciendo tender el tiempo a cero, el tiempo a cero no, la variación, el diferencial, el delta T, haciéndolo tender a cero, nos queda diferencial de T respecto de T. ¿Y Q sobre delta T qué es? Energía sobre tiempo, la potencia. Y a la potencia la vamos a llamar corriente de calor. Corriente de calor. La corriente de calor se mide en watts. Es potencia. O sea que lo que nos dice esta fórmula es que si tenemos un cuerpo cualquiera, la potencia que le estamos entregando es igual a una constante, M por C, por diferencial de temperatura respecto al tiempo. O sea que la velocidad con que aumenta la temperatura es proporcional a la potencia que le estamos entregando. Bien, ¿preguntas hasta acá? Bueno, tenemos una corriente de calor que es potencia, pero lo que no nos dice el término corriente de calor es
por dónde está entrando o por dónde está saliendo esa potencia. Si tenemos un cuerpo cualquiera, no sabemos si la corriente de calor está entrando por la izquierda, si está entrando por la derecha, o por arriba o por abajo. Y es por eso que se necesita definir un vector que nos diga por dónde entra y por dónde sale la corriente de calor. Ese vector es la densidad de corriente de calor SQ. En este caso, el SQ que estoy dibujando nos muestra que la corriente de calor está entrando por la izquierda y, por ejemplo, está saliendo por la derecha. Y en el balance va a haber una corriente de calor, digamos, resultante. Eso está en nuestra página. Vamos a la bolilla 3. Vamos a la bolilla 3. Está en la página 4 de la bolilla 3. Si la portada era la página 1. Vamos a compartir con el PDF. Vamos a cambiar al apunte de calor. Tarda un poquito. Todo eso es lo que ya habíamos visto. Ya lo hemos visto. Y acá está la corriente de calor, la densidad de corriente de calor entrando al cuerpo por la parte izquierda, saliendo por arriba y entrando por abajo. W es el trabajo que está ejerciendo el cuerpo. En este caso sería el ejemplo de un gas que está ejerciendo trabajo sobre un pistón, por ejemplo, ¿no? Es el trabajo W. Y acá tenemos que IQ, en la fórmula de abajo, es integral de SQ diferencial de área. Del flujo, es el flujo de SQ. Es SQ escalar diferencial de área. ¿Y esto a qué equivale? Equivale a menos diferencial de U respecto de T, o sea, que si alguna potencia sale del cuerpo, hace que baje su energía interna o bien baje su capacidad de producir trabajo. Pero si el cuerpo es un sólido, no puede ejercer trabajo. Entonces, la ecuación queda más simple. Y queda la ecuación de abajo, directamente menos derivada de energía interna respecto de tiempo. Que es menos m por c por diferencial de t respecto de t, que es la fórmula que habíamos visto recién. Acá abajo muestro un ejemplo de que el flujo no tiene por qué ser de un cuerpo cerrado, sino que el SQ podría estar atravesando un área abierta. En ese caso, I sub Q, la corriente de calor en esa área abierta, ese flujo, es la integral de SQ escalar diferencial área. Es un flujo de área abierta.
¿Sí? Podría pasar que que estén calculando un flujo de área abierta. Por supuesto, en ese caso, no lo pueden igualar a menos diferencial de energía interna, porque el área abierta no está encerrando nada. El área abierta no encierra ningún volumen. Entonces no se puede igualar esto a diferencial de energía interna respecto de tiempo. Solamente pueden igualar a menos diferencial de energía interna respecto del tiempo cuando el área es cerrada. ¿Preguntas? Bueno. Lo que sigue es la conducción. Bueno, lo voy a explicar. Y la clase que viene lo voy a volver a explicar, porque bueno, porque si no se corta todo en el medio de... Se corta todo y queda... No, lo dejamos acá, lo dejamos acá. Y directamente la clase que viene empezamos a ver conducción, convección y radiación. ¿De acuerdo? Ahora los dejo con los docentes de práctica.